Hola, en este video voy a explicar cómo calcular la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, el problema que tengo es que cuatro fuerzas F1, F2, F3 y F4 actúan sobre un objeto. F1 vale 40 newton, tiene un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal. F2 tiene un valor de 35 newton y un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. F3 apunta verticalmente hacia abajo, vale 40 newton. Y F4 es una fuerza que apunta hacia la izquierda, horizontal, y vale 30 newton. Para calcular la resultante, primero tenemos que repasar que una fuerza inclinada posee dos componentes. Por ejemplo, la fuerza 1, que vale 40 newton, posee dos componentes que serían las proyecciones de esa fuerza sobre cada uno de los ejes, ¿no? Tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. Cuando uno proyecta F1 con una línea vertical hacia el eje X, tenemos la componente F1X, que se calcula con la siguiente fórmula. Hay que multiplicar el valor de F1, que serían los 40 newton, por el coseno de esa fuerza, del ángulo de esa fuerza, que vale en este caso 45 newton. Cuando proyectamos la fuerza inclinada con una línea horizontal sobre el eje Y, tenemos la componente F1Y. La fórmula para sacar esta componente es F1 por el seno del ángulo en cuestión, que en este caso sería 45 grados. Así que cada una de estas fuerzas, que son 4, tienen dos componentes, una en X y otra en Y. Entonces, para sacar las componentes de F1, usando las formulitas que dije recién, F1X se calcularía haciendo el valor de F1, que son 40 newton, por el coseno de 45 grados, que da 0,707, y el producto de estos números nos da 28,28 newton. Repetimos algo similar para F1Y, que es F1 por el seno de 45, F1 vale 40 newton, seno de 45 vale 0,707, y nos da 28,28 newton. Fíjense que las dos componentes de F1, que son F1X y F1Y, valen lo mismo. Y eso está bien, porque esta fuerza está inclinada a 45 grados. Entonces cada componente, F1X y F1Y, valen lo mismo, tienen la misma longitud. Para F2 repetimos lo mismo. Lo que va a cambiar es el valor de la fuerza, que ahora es de 35 newton. Y hay que tener cuidado del ángulo que vamos a usar. En el coseno y en el seno, el ángulo que siempre se utiliza es a partir del eje X hacia el lado hacia el lado contrario del giro de las agujas del reloj, o sea, hacia la izquierda. Medimos el ángulo hasta F2. Fíjense que una vuelta completa son 360 grados, pero como nosotros paramos 60 grados antes para F2, el ángulo es de 300. Entonces acá se usan 300 grados para el coseno, para el seno el mismo ángulo, y el valor de F2 es 35 newton. Hacemos los cálculos y bueno, F2X nos da 17,5 newton y F2Y nos da menos 30,31 newton. La componente F2Y nos da negativa porque si miramos F2, su componente en Y estaría por acá, F2Y estaría por acá y apuntaría para abajo, así que está bien. Y F2X estaría por acá, apuntaría para la derecha y sería positiva. Sacamos ahora las dos componentes para F3. Fíjense que F3 es vertical hacia abajo, solo tiene componente en Y. No hay componente en X de F3, así que F3X, sin hacer ningún cálculo, vale 0. Y para sacar F3Y, tenemos que multiplicar el valor de F3 por el seno del ángulo que tiene la fuerza 3, que tenemos que ver el ángulo que tenemos hasta ese vector. Damos una vuelta en sentido antihorario y llegamos al vector F3, que tiene un ángulo de 270 grados, ¿no? Esto es ángulo 0, 90, 180, 270 y 360. Así que el ángulo de F3 son 270 grados, así que F3Y vale menos 40 newton. Como apunta hacia abajo, esto es correcto, es negativo. Para F4 vamos a sacar sus dos componentes. Acá, como F4 es horizontal, la componente en Y vale 0. No tiene componente en Y F3, así que F3Y vale 0.
Y el ángulo que tiene F4 sería 180 grados y su valor es de 30 newton. Coseno de 180 grados da menos 1, por eso F4X nos da menos 30 newton. ¿Está bien? Entonces todo esto es para hallar la resultante de estas cuatro fuerzas concurrentes utilizando cálculos. El siguiente paso del método analítico serían, sumamos todas las componentes en X y llamamos a eso Rx, que sería la componente en X de la resultante, nos da 15,78 newton, sumamos todas las componentes en Y, a eso lo vamos a llamar Ri, nos da menos 42,03 newton. Luego con las dos componentes Rx y Ri vamos a tratar de hallar el valor de la resultante. Usamos la siguiente fórmula, la resultante valdría elevar al cuadrado cada una de las componentes de la resultante, sumarlas, sacar la raíz cuadrada. Entonces donde dice Rx ponemos el valor que obtuvimos acá, que era sumando todas las componentes sumando todos los valores de Fx. Rx vale 15,78 newton, lo elevamos al cuadrado y le sumamos el valor de Ri, que nos dio menos 42,03 newton, también lo elevamos al cuadrado. Eso nos da el valor de la resultante, que es de 44,89 newton. Como la resultante es un vector, también tenemos que indicar qué ángulo tiene. Como acá, cada una de las fuerzas F1, F2, F3 y F4 tienen ángulos. La resultante, que equivale a las cuatro fuerzas actuantes sobre el objeto que estaría donde se cruzan los dos ejes, tiene que tener un ángulo. La formulita para sacar el ángulo es el arco tangente de la componente Ri dividido Rx. Ri valía menos 42,03 newton y Rx valía 15,78 newton. Hago arco tangente de este cálculo y me da que tiene un ángulo de menos 69,42 grados. Ese ángulo nos indica que, el negativo nos indica que, si medimos, en vez de ir en el sentido contrario a las agujas del reloj, medimos en el sentido que va a favor del reloj y la resultante tendría un ángulo en esta dirección de 69,42 grados. Esto también lo podemos resolver con el método gráfico que habíamos hecho antes, que está por acá. Y cuando hicimos esto utilizando regla y transportador, la resultante nos dio 43 newton y un ángulo de 70 grados. Sería este vector en rojo, ¿no? Tiene un valor de 43 newton y un ángulo de 70 grados para abajo. Esto es utilizando el método gráfico del polígono. Y si nos fijamos en los cálculos, en vez de 43 newton, nos dio en los cálculos 44,89 es aproximado, y en vez de un ángulo de 70 grados como dio en el método gráfico, en el método mediante cálculos nos dio 69,42, que bueno, ambos métodos se acercan bastante. El método gráfico es el más inexacto porque bueno, uno está dibujando a ojo y con una precisión que depende de su buena vista.